Tensión e incidentes en el primer día de las elecciones presidenciales en Rusia. Una mujer lanzó una bomba Molotov en un colegio electoral en San Petersburgo, mientras que, según medios rusos, se ha vertido pintura en diferentes urnas. Y en una reunión de seguridad, Putin acusó a Ucrania de intentar torpedear las elecciones. El primer ministro israelí dio luz verde para la criticada operación militar en Rafah, donde vive más de 1 millón de refugiados palestinos. En tanto, el primer barco de ayuda humanitaria ya se ve desde la costa de Gaza y jamás presenta una propuesta de tregua que Netanyahu tilda de poco realista. Y el juez de Georgia, que supervisa el juicio contra Donald Trump, dijo que la fiscal principal Fani Willis puede permanecer en el caso siempre y cuando destituya a un diputado con el que tuvo una relación íntima. Lo anterior supone un duro golpe para Trump, quien ha intentado retrasar continuamente el juicio. Bienvenidos a una nueva revisión de las noticias en France 24. Es un gusto para mí actualizarlos. Empezamos con los disturbios en diferentes puntos de Rusia en el primer día de las elecciones presidenciales. Investigadores estatales dijeron que habían abierto un caso penal contra una mujer que vertió pintura verde en una urna en un intento de dañar las papeletas de voto, mientras que en San Petersburgo otra mujer lanzó una bomba Molotov contra un colegio electoral. El presidente Vladimir Putin ha señalado a Ucrania como responsable de intentar torpedear las elecciones. Desde Moscú, nuestro corresponsal Xavier Colás nos entrega más detalles. Jornada tranquila en todas las regiones de Rusia, o prácticamente en todas, porque en las zonas más fronterizas ha habido ataques de drones ucranianos. El presidente Putin ha dicho que estos crímenes no van a quedar sin respuesta. En el resto del país, algunas protestas aisladas. En algunas partes han derramado líquido verde sobre las urnas. Este aspecto puede ser seriamente penalizado por los tribunales. Y también algunas protestas aisladas de grupos que intentaban llamar la atención haciendo votar a toda la gente a la misma hora, a las 12 de la mañana. Desde la Comisión Electoral Central también se ha advertido de que puede haber penas de cárcel para quienes lleven a adolescentes a este tipo de protestas. Pasado el Ecuador de la primera jornada electoral, la participación era alta, en torno a un 24% en todo el país. Vladimir Putin, el ex agente de la KGB que se convirtió en líder absoluto de Rusia, busca a sus 71 años una nueva reelección este fin de semana. Sin contrincantes, las encuestas y los analistas le dan la victoria, a pesar de las críticas por instaurar una política exterior agresiva que derivó en varias guerras y su política interna de represión. Aún mantiene un alto porcentaje de aceptación ruso, aunque cada vez son más visibles las grietas en su liderazgo. Vladimir Putin lleva más de 2 décadas en el poder. Del 15 al 17 de marzo, más de 112 millones de votantes podrán elegir a su próximo mandatario. Pero cualquier figura de la oposición que hubiera podido desafiarlo está en prisión o exiliada en el exterior. Por lo que estas elecciones no tendrían sorpresas. Putin continuará en el poder. Por primera vez en la historia de Rusia, el poder ejecutivo del país se transfiere de forma democrática, legal y pacífica. Así iniciaba Putin su primer mandato el 7 de mayo del 2000, sucediendo a Boris Yeltsin. Una presidencia que se extendería hasta 2008, luego de ganar las elecciones de 2004. Regresa a la presidencia en 2012, tras estar a la sombra del poder siendo primer ministro de Dmitry Medvedev. Con la reelección en 2018 reafirmó su poder en Rusia. Para 2020 decide modificar la constitución con el respaldo de los rusos para extender su mandato por 2 periodos más. Es decir, podría estar en el cargo hasta 2036. Ahora esto es más que solo autoritarismo. Esta es una sociedad autoritaria que avanza hacia el totalitarismo. Putin reubicó a Rusia en el mapa político mundial e inició una controvertida política exterior, operaciones militares sobre territorios postsoviéticos, que derivaron en las guerras de Chechenia, Crimea, Georgia y Ucrania, esta última que ya cumple 2 años. Desde su segundo mandato cuestionó la hegemonía de Estados Unidos y en 2007 introdujo su visión de un mundo multipolar. Ahora, amenazas nucleares tensionan más las relaciones con Occidente. Nuestra triada nuclear es más moderna que cualquier otra triada. A la interna ha manejado una política para silenciar toda voz crítica a su gestión. Cada vez son más visibles las grietas de su liderazgo, 20 años después, con una serie de protestas en su contra. Sin embargo, políticos, artistas, la comunidad LGBTIQ+, periodistas, activistas, ciudadanos de a pie, todos se han visto arrastrados por la represión.
Seguimos avanzando. En tiempos electorales en Rusia, críticos de Vladimir Putin tomaron las armas y luchan desde Ucrania contra Rusia. Este viernes, el ministro de Defensa ruso dijo que el ejército frustró un intento de ataque transfronterizo proveniente de Ucrania. A comienzos de semana, milicias pro-ucranianas lanzaron una operación militar especial y en algunas regiones rusas para impedir el desarrollo de los comicios. La historia la tiene Samuel Salgado. Disparos durante una incursión terrestre y vehículos militares repelidos por drones. En las horas previas a la primera jornada de las elecciones presidenciales, Rusia volvió a ser atacada por milicias pro-ucranianas. Estos militantes son rusos, pero desertaron del ejército para combatir del lado ucraniano. El objetivo, lanzar una operación especial de liberación en protesta a una reelección presidencial asegurada de Vladimir Putin. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que no reconozca a Vladimir Putin como un presidente legítimo. Es un usurpador, un dictador, un tirano sanguinario. Estamos haciendo todo lo posible para que no se celebren elecciones en las regiones fronterizas, especialmente en Kursk y en la región de Belgorod. Junto a este portavoz de la Legión de la Libertad de Rusia, otras milicias como el Cuerpo de Voluntarios Rusos y el Batallón Siberiano. El gobierno ruso es consciente de la amenaza, aunque la minimiza. Estas incursiones militares están relacionadas con intentos de ensombrecer las elecciones y desestabilizar la situación. Las acciones militares de estas milicias se han concentrado en zonas rusas fronterizas con Ucrania, especialmente en Kursk y en Belgorod. Allí las autoridades locales han confirmado enfrentamientos armados entre el ejército ruso y las milicias que intentan penetrar desde Ucrania. En pueblos de Belgorod como Shebekino, la guerra en Ucrania traspasó la frontera. Creo que más de la mitad de los residentes se han ido. Todos los que tienen hijos, todos se han ido. Aquí solo quedan ancianos. Al igual que al otro lado de la frontera, en esta ciudad rusa, las advertencias de misiles son constantes y la población ya se acostumbró al contexto de la guerra. Vamos ahora a la guerra en Gaza porque el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dio luz verde para la operación militar en Rafah, generando reacciones a nivel internacional. En tanto, Hamas presentó un plan de tregua de 2 etapas que Netanyahu tilda de poco realista y mantiene su posición respecto de la invasión en Rafah. Para profundizar en este tema, nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanina Gómez, nos amplía desde Jerusalén. La respuesta del gobierno de Netanyahu a la más reciente propuesta de Hamas ha sido mixta. No acepta los términos del grupo islamista e insiste con sus planes militares, pero tampoco se cierra a seguir negociando. Tras reunirse con su gabinete de guerra, el primer ministro israelí anunció que las demandas de Hamas siguen siendo poco realistas y, al mismo tiempo, desoyendo el rechazo internacional, aprobó un plan para invadir la zona de Rafah. El Ejecutivo israelí también declaró que mandará una delegación a Qatar tras una semana en la que no han habido nuevas reuniones ni tampoco avances. La propuesta de Hamas, a la que Israel ha vuelto a decir que no, suavizaba un poco sus posiciones. Pretendía un cese al fuego en 2 etapas. La primera incluía un intercambio de todas las mujeres, menores, adultos mayores y enfermos israelíes secuestrados en Gaza a cambio de entre 700 y 1.000 presos palestinos. Y en una segunda fase planteaba la liberación del resto de rehenes y de todos los prisioneros palestinos, así como la aprobación de una fecha para un cese al fuego permanente y un plazo para el retiro de las tropas israelíes de la franja. Ahí radica el principal obstáculo para Netanyahu, que se niega a frenar la invasión israelí sin asaltar Rafah, último refugio para 1,5 millones de palestinos, la gran mayoría desplazados varias veces por la fuerza por los ataques israelíes. En este área, donde se hacinan los civiles en campamentos precarios, Israel sostiene que hay 2 batallones de Hamas y que sus líderes están escondidos, y por eso el gabinete israelí indicó que el ejército se está preparando para evacuar a la población sin dar a conocer a dónde puede trasladarla, teniendo en cuenta la destrucción que ha causado en Gaza. En una primera reacción, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha insistido en que Washington exige ver un plan creíble y aplicable para Rafah, mientras que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha advertido que el ataque solo provocará una nueva masacre y un mayor desplazamiento del pueblo palestino en Gaza.
La ayuda humanitaria a la Franja de Gaza por vía marítima aguarda en el horizonte. El Open Arms ya está frente a la costa, mientras que otro barco se encuentra en Chipre en proceso de carga. Ahora los esfuerzos se centran en la construcción de un muelle para que los buques puedan finalmente descargar. El informe desde Albert Naya. Primer viernes de Ramadán y enésimo amanecer sin acuerdos sobre la llegada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Con la vía terrestre que deja entrar apenas unos camiones cada día, la suerte de los gazatíes pasa por la arbitraria vía aérea y la esperada vía marítima. El horizonte de Gaza nunca había sido tan observado. El Open Arms, que salió de Chipre el martes, ya se ve desde Gaza. Fuentes de la embarcación han informado que el proceso de descarga ha comenzado. Quiero la ayuda para mis hijos, quiero que vivan y no mueran de hambre. Lo único que comen son plantas silvestres, no hay pan. No hay nada que comer en Gaza. Estamos en el mes de Ramadán y no hay nada. Todo es caro en el mercado. Incluso en el mercado no hay nada que comprar. Ya ves la situación después de 5 o 6 meses de guerra. Aunque hubiera algo, no hay dinero para comprarlo. Si Dios quiere, traerán comida para los niños. Eso es todo lo que pedimos. El Open Arms, con 200 toneladas de alimento, tiene ahora una misión titánica para descargar todos los alimentos. Gaza no tiene puerto, por lo que el proceso de descarga de la ayuda humanitaria se realiza gracias a la construcción de un espigón. Mientras, otro barco a cargo de la ONG World Central Kitchen ya está siendo preparado en el puerto de Larnaca, en Chipre, para cumplir con la misma misión. Y en tanto, este viernes es el primero de las celebraciones del Ramadán. 80.000 fieles musulmanes llegaron hasta la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén para realizar oraciones, mientras que la policía aumentó el despliegue de dispositivos e intensificó los controles de seguridad en uno de los lugares más sagrados del Islam. Mientras tanto, en Cisjordania también hubo una fuerte presencia de seguridad cuando los fieles acudieron a sus primeras oraciones del viernes del más sagrado del año. Continuamos en Estados Unidos ahora. En el caso que enfrenta el expresidente Donald Trump en el estado de Georgia, el juez Scott McAfee dio su decisión. La fiscal Fani Willis, encargada del juicio, puede permanecer en el puesto si destituye al investigador Nathan White, con quien tuvo una relación íntima. La demanda había sido puesta por los abogados de Donald Trump, que denunciaron un conflicto de interés. William Grosso nos cuenta más. Nueva infracción en el caso que enfrenta Donald Trump en el estado de Georgia. El juez Scott McAfee anunció hoy que la fiscal Fani Willis, encargada del proceso judicial del expresidente estadounidense, puede quedarse en el puesto, pero con una condición: debe expulsar al fiscal especial con quien ha tenido una relación íntima. La fiscal de distrito puede optar por hacerse a un lado junto con toda su oficina y remitir la acusación al Consejo de Fiscales para su dimisión. Alternativamente, Sada Wade puede retirarse, permitiendo que la fiscal de distrito, los acusados y el público sigan adelante sin que su presencia distraiga o comprometa los méritos de este caso. Los abogados de Donald Trump habían interpuesto una demanda en cuanto a la situación. Argumentaron que la relación entre Willis y Wade representa un conflicto de interés, generando dudas sobre el desarrollo del proceso judicial. A pesar de la decisión del juez McAfee, la defensa repitió su voluntad de poner fin a este caso. Utilizaremos todas las opciones legales disponibles mientras sigamos luchando para poner fin a este caso, que nunca debería haberse presentado en primer lugar. En Georgia, Donald Trump está acusado de haber intentado revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en este estado. Se trata de uno de los 4 casos judiciales abiertos en su contra, cuyos juicios están previstos para los próximos meses. Y cerramos en Senegal, donde miles de simpatizantes salieron a las calles para celebrar la liberación de los opositores Ousmane Sonko y Diomaye Faye. Los manifestantes se reunieron en Dakar para celebrar la noticia, coreando el nombre de Sonko en la calle donde vive. El opositor senegalés pidió a sus seguidores que respalden al candidato presidencial Diomaye Faye en los próximos comicios del 24 de marzo. Escuchemos declaraciones de la gente. Cuando escuché la noticia me alegré mucho. Sonko es nuestro líder, él y Diomaye son nuestros líderes. Estamos felices. No es fácil querer votar por alguien y luego encarcelarlo. Estoy muy contento. Era mi deseo que Bassirou Diomaye Faye y Ousmane Sonko fueran liberados. Eso es justicia. No había ninguna razón para que estuvieran en prisión. Fue solo por razones políticas. Pero ahora han sido liberados. Damos gracias a Dios.
Cerramos este bloque de noticias. Continúen en France 24. Ya regresamos con más actualización.